Mateo capítulo 25, quiero que notemos esto, hermanos. A nivel babilónico, dentro del sistema de Babilonia, Dios llama en el capítulo 18 de Apocalipsis a salir de ese sistema babilónico. Pero a través de la a través de la enseñanza, la parábola de las 10 vírgenes, Dios nos está llamando a salir de un sistema o de un estado laodicense, de un estado dormilón, de un estado que dice pero no hace. Dios nos llama para vivir tal cual Dios espera que nosotros vivamos en este tiempo. Notemos eso y quiero enfatizarlo nuevamente. En Apocalipsis 18 hay un llamado a salir de Babilonia. En Mateo capítulo 25 hay un llamado específico a salir de un estado de laodicencia. Y es lo que vamos a estudiar. Versículo número 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a ¿cuántas vírgenes? 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo ¿qué cosa? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. ¿Qué cosa dice ahí? Salid. ¿Hay un llamado a salir? Sí, mis queridos hermanos. Hay un llamado a salir a las vírgenes que están dormidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sigamos leyendo. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis queridos hermanos, el último versículo nos hace un llamado ¿a qué? A velar. Y le voy a pedir a mi esposa que me pase su teléfono, porque en su teléfono tengo una gema que compartir con ustedes para que veamos específicamente que las personas que estén durmiendo, las personas que no estén velando, no forman parte de la iglesia de Dios. Y esto está registrado. Fíjense bien. Voy a leer primero Deseo de todas las gentes, página 82, párrafo 1. Deseo de todas las gentes, página 82, párrafo 1. Dice así: la profesión era inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. El hecho de que se diga que somos cristianos sin ajustarnos a los requerimientos de Dios, no formamos parte de su iglesia. Porque la iglesia que forma parte del pueblo de Dios, o la iglesia de Dios, mejor dicho, ¿qué cosa hace? Le es fiel por sobre todas las cosas. Y miren, ¿dónde? Claro. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero aquí está la cita, miren hermanos, la cita que dice claramente que las personas que estén velando son las que forman parte de la iglesia de Dios. Las personas que estén durmiendo no forman parte del pueblo de Dios. Aunque estén en nuestras reuniones, aunque sepan de la verdad presente, aunque conozcan el mensaje, si no velan, vamos a ver ahorita también qué cosa es velar. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 222. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 222. Víctor dice así: la actitud de vela, o sea, el hecho de velar, designará en verdad a la iglesia como pueblo de Dios. ¿Es clara la palabra de Dios? No, creo que no están conmigo. ¿Es clara la palabra de Dios? Amén. Dice aquí: la actitud de vela designará en verdad a la iglesia como pueblo de Dios. Por esta señal, los que aguardan los que aguardan se distinguen del mundo
y demuestran que son peregrinos y extranjeros en la tierra. Qué maravillosa cita. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Y se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Filipenses. Vayan conmigo al libro de Filipenses. Libro de Filipenses, está después de Efesios. Filipenses, dice el capítulo número 3. Filipenses, ¿ya lo tienen? Capítulo número 3, dice ahí, en el versículo 19, el fin de las cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está hablando del ídolo que es el estómago. Versículo 20, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, mis queridos hermanos. Aquí somos peregrinos, estamos de pasadas. Por lo tanto, nuestra misión de ser seres humanos aquí en la tierra es proclamar nuevamente, repito, las virtudes de Cristo. Somos atalayas de Cristo, somos centinelas de Cristo. Somos las personas que debemos de estar dando la señal de alarma para que la gente esté despierta, que la gente no esté dormida. ¿Y cómo está dormida una persona? Está dormida una persona cuando se imbuye, se mete, se entretiene en los deportes, se entretiene en las telenovelas, se entretiene en las noticias, se entretiene en la televisión, se entretiene en el Facebook, se entretiene en el WhatsApp, se entretiene en cualquier otra cosa que no sea el predicar la palabra de Dios. La gente, hermanos, mis queridos hermanos, está dormida ahora. Y dice el Mateo capítulo 25, si quieren regresar conmigo allá, que las personas que están, de las cuales están hablando aquí son vírgenes. Y quiero hacer un paralelismo ahorita en cuestión de virginidad. ¿Listos? Quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo número 14. Apocalipsis, capítulo número 14. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y veamos, notemos algo interesante, mis queridos hermanos. Apocalipsis 14, versículo número 4. Hablando de los 144,000, fíjense bien. Hablando de los 144,000, dice... Estos son los que no se contaminaron ¿con qué? Con mujeres, pues son, ¿qué cosa? Vírgenes. Mateo 25 nos está hablando de ¿cuántas vírgenes? 10 vírgenes. Y Apocalipsis capítulo 14 nos está hablando de que los 144,000 son vírgenes. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo número 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada, ¿qué cosa? Mentira, mi querido hermano. Si usted es un mentiroso, deje de ser hijo del diablo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el padre de mentira, ¿quién es? El diablo. Ni una sola mentira. ¿Y a cuánto de nosotros se nos hace falta decir una mentirita sencilla? Una mentirita blanca. Hermanos, delante de Dios no hay mentira blanca ni negra. Lo que es mentira, y lo que es verdad, es verdad. ¿En qué grupo estamos usted y yo? ¿En el grupo de los mentirosos o en el grupo de los que decimos verdad? ¿En qué grupo está usted y yo? Usted o yo. Dios nos está llamando a salir de un grupo de mentira. Porque no es hallada mentira en los que son vírgenes. Y es una doctrina verdadera. Volvamos a Mateo capítulo 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? La pregunta para nosotros es, ¿quiénes son? ¿A quiénes representan, hermanos? Las vírgenes. ¿Qué son las lámparas? ¿Qué es el aceite? ¿Quién es el esposo? ¿Por qué se lleva a cabo una boda? Y después de que se ve el esposo, se cierra la puerta. Todo eso, hermanos, tiene una secuencia que nosotros debemos de entender para que podamos no solamente prepararnos y recibir al esposo y salvarnos, sino también ayudar a otros a hacer lo mismo. Conflicto de los siglos, en esta versión, página 217, fíjense bien. La explicación. Si usted tiene este libro, léalo, repáselo. Si no lo tiene, consiga el libro. Porque aquí viene la explicación. Acabamos de leer en 2 de Crónicas 20:20, creed en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. De tal manera que lo que dice aquí en la página 217 es palabra de Dios. Dice aquí, la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Aquí se presenta, escuchen bien, aquí se presenta a la iglesia. ¿A quiénes representan las 10 vírgenes? A la iglesia que vive en los últimos días, por si a alguien le quedó duda de qué iglesia está representando. Página 217, hermanos, si usted la tiene. Esa es otra versión, yo estoy aquí en esta versión. Estoy con esa versión, con la que tiene mi hermana. Capítulo 23, profecías cumplidas. Capítulo 23, lo puede buscar. Capítulo 23, profecías cumplidas. Entonces, las 10 vírgenes representan a
La iglesia en los últimos días, es decir, a usted y a mí. Amén. Hermanos, ¿a quién representan las 10 vírgenes? A su iglesia, a usted y a mí. ¿Habrá, hermanos, vírgenes prudentes aquí y habrá vírgenes fatuas entre nosotros? ¿Por qué nadie dice amén? Mis queridos hermanos, ahorita vamos a ver quién es una virgen fatua y quién es una virgen prudente. Agárrese, amárrese de la silla, ponga mucha atención, calle a su hijo, para que el niño pueda escuchar el mensaje de Dios en esta mañana. Fíjese bien. La extensa obra de reforma que produjo su proclamación de su próxima venida correspondía a la salida de las vírgenes. Dios nos está llamando a salir de un sistema laodicense a un sistema de reforma. Por eso ahora en estos últimos días y en relación a la doctrina del santuario se está promoviendo la reforma en ¿qué cosa? En la salud, la reforma también en la educación, la reforma también en la vestimenta, la reforma también en la música, la reforma también en nuestro estilo de vida, mis queridos hermanos. Estamos viviendo en los últimos días. Amén. Estamos viviendo en los últimos días. Nuestros matrimonios, nuestra vida espiritual, nuestra vida física, todo debe conformarse a un escrito está. Porque estamos viviendo en los últimos días. Ya no estamos viviendo en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, estamos en los últimos días. Por lo tanto, no podemos seguir jugando con la gracia de Dios. Yo soy cristiano, pues sí, pero ¿cómo está tu situación con Dios? Yo soy cristiano, sigo comiendo lo que quiero. Yo soy cristiano, sigo mirando lo que quiero. Yo soy cristiano y sigo escuchando todo tipo de música. No, mis queridos hermanos, nosotros somos la iglesia de los últimos días y el llamado a salir de un estado laodicense es para usted y para mí. No es para otras personas. Hoy necesitamos escuchar la voz de Dios llamándonos directamente a nuestro corazón. Sigue diciendo aquí, tanto en esta parábola como en la de Mateo capítulo 24 se representan dos clases de personas. Miren lo que dice Mateo 24. Una enseñanza bíblica en contra del rapto secreto. ¿Han escuchado la doctrina del rapto secreto? Pues la doctrina del rapto secreto no tiene fundamento en la Biblia. No lo hay. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 24. Los últimos versículos, el versículo número 40. Mateo 24, 40. Hermanos, vamos a escuchar qué dice la Biblia. Vamos a escuchar qué dice Dios. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. La doctrina del rapto dice que vamos a estar dos en un avión y uno va a desaparecer y el otro se va a quedar. Van a estar en la tierra, uno desaparece y el otro se queda. ¿Será que eso está enseñando la Biblia? Versículo siguiente, versículo 2. Dos mujeres, y las mujeres en profecía es símbolo de ¿qué? De iglesia. Estarán dos iglesias, no van a haber miles de iglesias. Ahora hay más de 33,000 denominaciones. Nada más dos, mi querido hermano. La de los fieles y de los desobedientes, nada más. Y dice, no va a haber que me llamo un nombre, nombres y nombres y nombres de iglesia. Nada más va a haber una iglesia fiel y una iglesia falsa. Dos grupos nada más. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El libro de Lucas también dice, dos estarán ¿en dónde? Durmiendo en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los que están durmiendo en una cama? Los muertos están durmiendo, están descansando. Pero los justos van a resucitar cuando Cristo venga. Los injustos no. ¿Se dan cuenta cómo cambia todo el sistema? El rapto secreto no tiene fundamento en la Biblia, sino lo que está escrito en la Biblia jamás se contradice absolutamente. Nada más van a haber dos grupos, fieles e infieles, obedientes y desobedientes. ¿A cuál de los dos grupos pertenecemos usted y yo? ¿A los obedientes o a los desobedientes? Si usted pertenece al grupo de los desobedientes, vamos a ver qué le pasa. Si usted pertenece al grupo de los obedientes, vamos a ver qué pasa. Mateo capítulo 25. No, estoy en Conflicto de los Siglos, página 217. Sigo leyendo. Unas y otras habían tomado sus lámparas, es decir, la Biblia. Aquí viene explicando qué cosa es la lámpara. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa?
Tu palabra y una lumbrera a mi camino. Saben, queridos hermanos, que sin... Bueno, no me voy a adelantar. La lámpara es en la Biblia. Y a su luz salieron a recibir al esposo. Pero mientras que las insensatas, cuando tomaron sus lámparas, es decir, sus Biblias, no tomaron aceite consigo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahora escuchen bien, ¿qué simboliza eso? Estas últimas, es decir, las prudentes, habían recibido la gracia de Dios. Las prudentes habían recibido la gracia de Dios. De tal manera que las insensatas son desgraciadas. ¿Sí o no? Porque no tienen la gracia de Dios. Ahora yo pregunto, ¿a usted es desgraciado? Creo que a nadie nos gusta. Usted es un desgraciado. A nadie nos gusta que nos digan eso, ¿verdad? Dice aquí, las prudentes habían recibido la gracia de Dios. En otras palabras, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo. El aceite es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. De tal manera que hay un grupo, mis queridos hermanos, que no solamente estudia la palabra de Dios, que no solamente conoce lo que dice la palabra de Dios, sino que es renovado, es una nueva criatura porque la gracia de Dios está habitando en su vida. No, creo que todavía no capiche. Este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, es un tremendo libro. También en el penúltimo capítulo aquí viene hablando acerca de las vírgenes prudentes. Pero quiero leerles de las vírgenes. Quiero leerles en la página 369, aquí lo anoté, para que no se me olvidara. Fíjense bien lo que dice ahí, página 369. Página 369. Dice así. ¿No? A ver. No se me desesperen, que por algún lugar lo debo de tener. Página 342, para los que están anotando, 342 de Palabras de Vida. Fíjense bien lo que dice aquí. Hebreos 12:14 dice claramente, sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿se ha preguntado usted qué es la santidad? Alguno puede decir, sí, es la justicia impartida de Cristo. Bueno, ¿y qué más es la santidad? Fíjese bien lo que dice aquí el libro, para que nadie tenga dudas. La santificación del alma por la obra del Espíritu Santo. Fíjese bien, la santificación del alma por la obra del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad. De tal manera que las insensatas saben de Biblia, conocen la Biblia, pero la naturaleza de Cristo no es implantada en su vida. Y para ser victoriosos en esta vida necesitamos el bautismo de arrepentimiento a través de las aguas, como símbolo de la muerte al mundo, pero también a partir de ese momento necesitamos aprender a caminar en santidad con Dios. Y únicamente cuando Cristo viva en nosotros podemos dar los frutos del Espíritu. Dice San Juan 15:5, separados de mí, nada podemos hacer. Necesitamos la presencia de Jesús en nuestra vida para que tengamos amor por las cosas de Dios, mis queridos hermanos. ¿Por qué nos dormimos muchas veces con las cosas de Dios? Porque no tenemos implantado el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué no nos atraen las cosas de la iglesia? ¿Por qué no nos atraen las cosas de Dios? ¿Por qué es más interesante estar mirando telenovelas que estudiando la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo no ha sido implantado en nuestra vida. Y eso nos va a dejar fuera del reino de los cielos. Es una pregunta que debemos de hacernos nosotros. ¿Realmente está siendo implantado en mí el Espíritu Santo? Y quiero decirles que eso no es una obra de un día. Es una obra de todos los días. De todos los días. ¿Por qué no puedo resistir a un plato de bistec? ¿Por qué no me puedo resistir al huevo? ¿Por qué no puedo resistirme al café, al pan, al azúcar, a todo lo que me hace daño? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no ha sido implantado en nuestra vida. Sigue diciendo aquí la palabra del Señor. La religión del Evangelio es Cristo. La religión del Evangelio es Cristo, mis queridos hermanos. El mensaje es acerca de Cristo y Cristo nos está diciendo, necesito ser implantado en tu corazón. Por eso también el mensaje a la Odisea.
Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno, ¿qué cosa? Abre la puerta de su corazón, voy a entrar a él y voy a cenar conmigo. Es lo mismo, es la implantación de su Santo Espíritu, es la implantación de la vida de Cristo en nuestra vida, la que nos hace verdaderos cristianos. Sigue diciendo aquí, la religión del Evangelio es Cristo en la vida, un principio vivo y activo, es la gracia de Cristo revelada en el carácter. ¿Cómo se mira, hermanos, la revelación de Cristo en nosotros? A través de nuestro carácter y desarrollada en las buenas obras. Tremendo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si nosotros seguimos teniendo un carácter horrible, es símbolo de que Cristo todavía no está morando en nuestro corazón. Si tenemos un carácter de desquitarnos de la persona, de hacerle difícil la vida a una persona, de robar, de criticar, de hablar mal del prójimo, de no amarnos como debemos de estar amando, ¿es por qué? Porque el Espíritu Santo no está en su vida, es porque usted sabe de Biblia, conoce lo que tiene que hacer, pero no tiene la gracia de Cristo en su corazón. No tiene el aceite, le falta el aceite. Y si le falta el aceite, usted o yo nos podemos perder. ¿Está clara la palabra de Dios? Sigue diciendo Mateo capítulo 20, perdón. Estoy en el conflicto de los siglos, página 217. Dice aquí, el poder iluminador del Espíritu Santo que convertía la palabra en una antorcha para los pies y una luz en la senda. A fin de conocer la verdad, habían estudiado las Escrituras en el temor de Dios y habían procurado con ardor que hubiese pureza en su corazón y su vida. Tiene que haber pureza. Hoy en la mañana estábamos hablando de la pureza, de la purificación del santuario. Hermanos, se está llevando a cabo ahora una purificación en el santuario celestial. La purificación del santuario tiene que ver con el acto de borrar los pecados. Esos pecados que usted y yo hemos cometido y de los cuales nos hemos confesado han sido transferidos al santuario. Ahora Cristo quiere sacar todos esos pecados. Pero si todavía seguimos cometiendo pecados y no nos arrepentimos ni nos apartamos, Cristo no puede interceder por eso. El mensaje, hermanos, a través de Mateo 25 es que nosotros debemos de llevar una vida pura. Y para llevar una vida pura necesitamos la gracia, el aceite del Espíritu Santo. De otra manera no lo podemos hacer. Mateo capítulo 25 ahora. Mateo capítulo 25, ¿ya lo tienen? Creo que es un capítulo que ya casi lo saben algunos de memoria, ¿verdad? Dice el versículo número 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, fíjense bien, hermanos. No quiere decir que la mitad, entendamos bien esto, que la mitad se va a perder y la mitad se va a salvar. Y estamos hablando de que las vírgenes son, ¿qué cosa? ¿A quién se está refiriendo específicamente? A la iglesia de Dios. No significa que la mitad se va a salvar y la mitad se va a perder. Es un símbolo simplemente que estoy utilizando. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Después de esta aclaración voy a seguir en el versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. No tomaron consigo, ¿qué cosa? La gracia de Dios. No dieron oportunidad al Espíritu Santo a trabajar en sus vidas. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Porque ahí dice, cabecearon todas, versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo puede también una persona estar dormida dentro de la iglesia? ¿Saben ustedes cómo? Se lo voy a decir. Y va a quedar grabado aquí. Una persona puede estar dormida en la iglesia pensando que porque su nombre está en el registro de la iglesia, ya se va al cielo. ¿Estará dormida o no estará dormida? Testimonios para la iglesia, tomo 9. Testimonios para la iglesia, tomo 9, en esta versión, página 38. Página 38, fíjense lo que aquí dice. Recuerden, los miembros de la iglesia, que el solo hecho de tener sus nombres escritos en un registro no bastará para salvarlos. No es suficiente que mi nombre esté escrito o registrado en una iglesia. No es suficiente eso. Deben ser aprobados por Dios como obreros que no tengan de qué avergonzarse. Amén. Amén. Día tras día deben edificar su carácter. ¿Deben edificar qué cosa? Su carácter conforme a las instrucciones divinas. Deben morar en Él y ejercer constantemente fe en Él.
Así crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de hombres y mujeres en Jesucristo. Serán cristianos sanos, animosos, agradecidos, conducidos por Dios en una luz siempre pura. Si su vida no es tal, se encontrarán un día entre quienes exhalarán esta amarga lamentación. Pasó la siega y terminó el verano, y mi alma no se salvó. Tremendo. Hermanos, quedó claro que aunque nuestro nombre esté escrito en un registro de iglesia, no es suficiente para salvarnos. ¿Quedó claro? Y hay mucha gente dormida creyendo que porque su nombre está escrito en el registro de la iglesia, está salvo. Incorrecto. Incorrecto. Pero no solamente aquí en este libro, sino en Testimonios para la Iglesia, tomo 5 también. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 258. Fíjense lo que dice aquí. Página 258 y 259. Fíjense bien, hermanos. Unirse a la iglesia es una cosa. Unirse a la iglesia, ¿qué cosa? Es una cosa. Y vincularse con Cristo es otra muy diferente. Hermanos, ¿conocen ustedes a hermanos que se han bautizado y están dentro de la iglesia, pero viven peor que los mundanos? ¿Conocen ustedes a alguien así? Y por causa de ellos, Romanos 2:24, el nombre de Cristo es vituperado. Porque la gente empieza a decir, si voy a ser como este de mentiroso, si voy a ser como este de adúltero, si voy a ser como este que nada más se la pasa criticando, mejor me quedo aquí en el mundo. ¿Para qué me voy a hacer cristiano? Porque hermanos, muchos han entrado a la iglesia, pero Cristo no ha entrado a su corazón. Muchos conocen la verdad, pero la verdad no los hace libres. Porque el Espíritu de Dios no toma el control de sus vidas. Sigue diciendo aquí. No todos los nombres que están registrados en los libros de la iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. ¿Es clara la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas profesas de nombre que no están convertidas, que no entregaron su vida a Cristo, que no han nacido de nuevo porque no han recibido el bautismo del Espíritu Santo en sus vidas. Las gentes están dormidas. Es más, están muertos espirituales. ¿Recuerdan ustedes la profecía de los huesos secos de Ezequiel? Quizás alguna persona que no está dormida está totalmente muerta espiritualmente. Secos, totalmente. Pero gloria sea el Señor, que en Jesucristo hay esperanza para nosotros. Gloria sea el nombre de Dios, porque en Jesucristo hay esperanza. Y esta mañana Dios te llama a salir de un estado como estaban estas personas, estas vírgenes. Conocían la verdad, pero no tenían el aceite. Les faltaba el aceite. Y saben, mis queridos hermanos, que cuando nosotros no seguimos a Cristo, porque dice este libro, que no solamente conocían a Jesús, sino seguían a Jesús. ¿Qué pasa cuando nosotros no seguimos a Cristo Jesús? ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos y no hacemos lo que Cristo nos dice? Muy bien, este libro, Primeros Escritos, tiene un capítulo que se llama, ahorita les digo cómo se llama el capítulo, se llama El fin de los 2300 días. Ya todos los que estamos aquí, la mayoría, si no, bueno, tenemos a nuestra hermanita que por primera vez está con nosotros, esperamos que no sea la última vez. Porque el Señor tiene un plan especial para usted. El Señor conoce su vida, conoce su corazón, conoce también la vida de mi hermano. Y no es casualidad que esta mañana usted esté aquí. Cada vez que vamos a un grupo nuevo, hermanos, hay una lucha en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay principios, porque hay preceptos, porque hay conocimientos previos y hay una lucha mental. Pero deje que el Espíritu Santo obre un milagro en su vida. No me escuche a mí. Lo que yo digo no vale, pero lo que está escrito en su palabra sí escucha. Dice aquí, en la página 55, si no seguimos a Cristo, hermanos, vamos a ser insensatos, aunque sepamos y dominemos la doctrina de los 2300 tardes y mañanas. Hermanos, ¿puedo ver las manos de aquellos que puedan explicar la doctrina de los 2300 tardes y mañanas? Entonces son de los desgraciados. Porque toda persona que tiene el bautismo del Espíritu Santo entiende la palabra, ¿sí o no? Y no solamente la entiende, la puede compartir y la vive. Por eso al principio les dije, ¿son desgraciados o no? Pero hermanos, gloria sea el nombre de Cristo Jesús, porque tenemos esperanza y porque levanta profetas que nos instruyen para no solamente conocer la verdad, ayudar a otros a hacer lo mismo.
Sigue aquí diciendo, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en un lugar santísimo. ¿Y saben qué es lo que Jesús hace? Pasa del lugar santo al lugar santísimo. ¿En qué año? 1844. Dice aquí, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en un lugar santísimo al interior del velo y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. ¿La mayoría de quiénes? De los que estaban velando. Son los que conforman la iglesia de Dios. Los que se dan cuenta y siguen a Jesús son los que conforman la iglesia de Dios. Hermanos, ¿es claro? Amén. ¿Es claro? Muy bien, sigue diciendo aquí. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. Ni un solo rayo de luz a la multitud indiferente. Después que él se levantó y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. No en tinieblas, en perfecta tiniebla. ¿Y qué hay, hermanos, cuando están en tinieblas? La gente está dormida. Totalmente, porque están en perfecta tiniebla. Aunque usted le quiere estrellar la Biblia en el cerebro, no lo entienden. ¿Por qué? Porque no tienen la gracia del Espíritu Santo. No tienen el bautismo del Espíritu Santo. Las cosas espirituales deben de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. Pero cuando la mente es, como dice la Biblia también, razona de una manera natural, humana y ¿cómo? Diabólica, hermanos, carnal, esa sabiduría es diabólica totalmente. Hay una cita del Espíritu de Profecía que claramente menciona lo siguiente. Cuando una persona no tiene, hermanos, poder o no tiene dominio propio, está momentáneamente dominada por un demonio. De tal manera que miles de personas, millones, están endemoniadas. No es necesario mirar a una persona que trae babas para saber que está endemoniado. Pero cuando una persona tiene malos pensamientos, no es el Espíritu Santo que lo está dominando, es otro espíritu. Mateo 12:30 dice, el que no es conmigo es contra mí. No hay término medio. La gente indiferente, la gente que no toma en serio las cosas, pasará a formar parte de las vírgenes insensatas. ¿Quedó claro? La gente que no toma en serio las cosas de Dios, la gente que no le atraen las cosas de Dios, que no disfrutan las cosas de Dios, que no disfrutan las verdades, están dominadas por otro espíritu que no es el Espíritu Santo. ¿Vemos que el asunto es serio? Es bien serio y Dios te está llamando esta mañana a salir de ese estado laodicense. Así como Dios hace un llamado en Apocalipsis 18 a salir de Babilonia, un sistema corrupto, te está llamando también de otro sistema corrupto que se llama la Odisea. ¿Sí entendemos el punto? ¿Por qué razón? Miren lo que dice Evento de los Últimos Días. En el capítulo que se llama La Iglesia de Dios. Fíjense lo que dice aquí. En la página, ahorita les digo qué página. En la página 50. Página 50 de Evento de los Últimos Días. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. No está diciendo la iglesia puede encontrarse o es probable que ponga en un estado laodicense. No, la iglesia está en un estado laodicense. ¿Es clara la palabra de Dios? Amén. No, hermanos, está en laodicense entonces. ¿Es clara la palabra de Dios? La iglesia está en un estado laodicense y sigue diciendo aquí, la presencia de Dios no está en su medio. O alguien puede decir, pues sí, pero está hablando de manera genérica. No, señores. En la página 49 dice, de aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, laodicenses o vírgenes fatuas, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, entre paréntesis está adventista del séptimo día, que has tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida. ¿Puede ser destruida, sí o no? Sí, mis queridos hermanos, si permanece en ese estado y no sale de ese estado laodicense. Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Oh, mis queridos hermanos, hay muchísimos adventistas del séptimo día. Dicen, yo guardo el sábado, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero no es obediente. Es fatuo, porque le falta ¿qué cosa?
el aceite, le hace falta el carácter, le hace falta el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Tremendo. No es fácil. Hay un llamado a salir de Babilonia, hay un llamado a salir de la Odisea. ¿Es clara la palabra de Dios? Amén. Amén. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo número 25. Fíjense bien, mis queridos hermanos. Mateo capítulo 25. Y yo me gozo en la palabra porque, hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, no hay para dónde hacerse. No es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo escuché de alguien. No, está escrito. Dice el versículo número 6. Y a medianoche se oyó el clamor. Medianoche es símbolo de ¿qué? De oscuridad. ¿De qué? Oscuridad. ¿Está el mundo en oscuridad? Le voy a llevar a un versículo que quizás alguno de ustedes lo ha aplicado siempre al mundo. ¿Listos? 2 Timoteo, capítulo 3. Y vamos a ver cómo la iglesia está en oscuridad. 2 de Timoteo, capítulo número 3. Fíjense muy bien, hermanos. Dice el título de ese capítulo: carácter de los hombres en los postreros días. ¿Saben cómo debemos de ponerle? Carácter de la iglesia en los postreros días. ¿Se está durmiendo? No. Muy bien, 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1. ¿Listos, hermanos? Muchas veces hemos aplicado estos versículos al mundo. No es para el mundo. Oh, vamos a verlo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, ¿estamos en constante peligro nosotros? Sí. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y uno pensaría en que se está refiriendo al mundo, pero no es para el mundo, es para las insensatas. Sigue diciendo el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Ahí está otra vez la palabra. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Van a haber muchos Judas, ¿sí o no? Muchísimos. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué decimos que no es para el mundo? Porque el versículo siguiente dice que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad. Viven una vida de apariencia. Son las laodicenses, son las vírgenes fatuas. Una vida de apariencia nada más. Y sigue diciendo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. ¿A estos qué cosa? ¿No hay un llamado a salir de la Odisea? Sí, mis queridos hermanos. Palabras del gran maestro, capítulo número 4. Fíjense bien lo que dice aquí, hermanos, porque es bien interesante que Dios nos está llamando a apartarnos de todos los sistemas corruptos que existen. ¿Por qué existe el mal? Es el título de este capítulo, donde habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, mucha gente lo entiende así. El trigo es la iglesia y la cizaña es el mundo. Están totalmente equivocados. Porque dice en la página número 51. El campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. De tal manera que dentro de la iglesia se cría ¿qué cosa? Crecen juntos el trigo y la cizaña. Ahora, hermanos, ¿por qué razón se metió cizaña en el pueblo de Dios? ¿Por qué razón se crea la cizaña? Mientras que dormían, vino un enemigo y sembró la cizaña. ¿Qué hubiera pasado si hubieran estado velando? No hubiera llegado. ¿Ok? Sigue diciendo aquí. ¿Cuándo se divide el trigo y la cizaña? Porque esto es un error tremendo que se está enseñando a nivel mundial. Que el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta que Cristo venga. Error. Fíjense lo que dice aquí. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Es decir, hermanos, ahora estamos cerquitita del fin del tiempo de gracia. ¿Cómo sabemos eso? Porque en 1843 se predicó fuertemente, ahí viene el esposo, salido a recibirle, y se equivocaron en el evento, porque no era Cristo viniendo a la tierra, sino era Cristo pasando del lugar santo, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pero ahora Jesús ya no va a pasar a otro lugar. Ahora debemos de predicarlo más que nunca que Cristo viene. Amén. ¿Por qué razón? Mateo capítulo 25. Mateo capítulo número 25. Fíjense, hermanos, qué bonito. Qué privilegio tenemos usted y yo
de poder tener la palabra de Dios, escudriñarla y entenderla. Dice aquí en el versículo número 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid. ¿Hay un llamado a salir? Sí, hay un llamado a salir de Babilonia, un llamado a salir de la Odisea, un llamado a salir de formar parte del grupo de las insensatas. ¿Quedó claro? Sí, dice aquí, a la medianoche se oyó un clamor. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿quién da ese clamor? No puede ser la iglesia, porque la iglesia está ¿cómo? Dormida. Está en un estado laodicense, está durmiendo, no puede ser la iglesia. Pero se escucha un clamor que dice, he ahí viene el esposo. ¿Quién da ese clamor? ¿Quién da ese clamor? Pregunta para nosotros, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden investigar, porque se me olvidó traer el deseo de todas las gentes. En el deseo de todas las gentes hay un capítulo destinado a la vida ¿de quién? De Cristo Jesús, pero tenemos la Biblia, ya me acabo de acordar, San Juan capítulo 1. San Juan capítulo número 1. ¿Ya lo tienen? Versículo número 6. Voy a leer el 5 también. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Cuántos hombres? Uno. ¿Enviado de quién? De Dios. El cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ahora, fíjense lo que dice el versículo número 19. Verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Hermanos y hermanas, ¿Juan el Bautista estaba dentro de los laodicenses de aquel entonces o estaba afuera? Estaba afuera, porque vino. Dios, dice el deseo de todas las gentes, no permitió que Juan el Bautista fuera a los institutos, a las universidades y a las escuelas de aquel entonces para que su doctrina no se contaminara y diera el mensaje correcto. Por eso aquí predicamos acerca de la educación correcta, no una falsa educación. Fíjense lo que sigue diciendo. ¿Tú quién eres? Versículo 20. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú quién? Elías. Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hermanos, ¿quién es el Elías moderno? ¿Quiénes son los Elías modernos? Los que están en el desierto, los que no están dentro de un sistema corrupto, sino están en el desierto, que vienen a dar la voz de Dios, no es su propia voz, sino la voz de Dios a través de ellos. Y usted y yo fuimos llamados para esto. Amén. No somos cualquiera, mis queridos hermanos, fuimos llamados, fuimos escogidos, fuimos elegidos para ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Tremendo. ¿Quién da el fuerte clamor? Los fieles. ¿Quién da el fuerte clamor? Los que tienen la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Esos dan el fuerte pregón. ¿Cuándo se da el fuerte pregón? A la medianoche, en tiempo de oscuridad. Ahora yo pregunto, ¿estamos en tiempo de oscuridad? ¿Saben que en Estados Unidos cada vez más están dictando leyes para el movimiento homosexual? ¿Por qué razón? ¿Saben ustedes quién está persiguiendo a los homosexuales? ¿Por qué no se hacen leyes para protección de los cristianos? Se están haciendo leyes para protección de los homosexuales. ¿Qué les dice eso? Que hay corrupción y el mundo está llegando a ser como Sodoma y Gomorra. Ahora yo pregunto, ¿fue destruida Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Puede ser destruido el mundo? Sí. Mucha gente dice, no, Dios no nos va a destruir porque Dios es amor. Eso es espiritismo. Eso no es amor. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, hermanos, ¿estamos aprendiendo algo? ¿Estamos repasando algo? Quiere Dios que sí. Mateo capítulo número 25. Mateo capítulo 25, dice aquí. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuántas? Pero es tan terrible la situación de que están tan dormidas que muchos están rechazando ¿qué cosa?
el mensaje. Muchos quieren seguir durmiendo porque están cómodos. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí sí. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Se puede transferir el carácter? No. La salvación, mi querida hermana, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál? Blanca Edith. El carácter no se puede transferir. Su carácter no puede ser el carácter de mi hermano, porque la salvación es personal. Y estamos llegando, mi querido hermano, al momento específico donde se van a dividir las familias por amor a Jesucristo. ¿No dice la profecía de Malaquías eso? ¿Qué es lo que divide, hermanos? Fíjense bien, no son los pastores, no. ¿Qué es lo que divide? Por acá lo tengo anotado. Va a estar en evento de los últimos días. No se desesperen. ¿Qué es lo que divide? Fíjense bien lo que dice aquí. Caray, aquí está. Página 14. Página 14, evento de los últimos días. ¿Qué es lo que divide el trigo de la cizaña? ¿Qué es lo que divide? ¿Qué es lo que causa división entre las fatuas e imprudentes? Fíjense bien. Vi luego el tercer ángel, Apocalipsis 14, 9 al 11. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible. Si no lo han leído, hermano, léanlo. Si alguno acepta la marca, si alguno tiene el nombre, si alguno tiene el número, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a recibir las consecuencias de su propia decisión. Sigue diciendo aquí: dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Ahora escuchen bien: es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Es el mensaje del tercer ángel. Claro, cuando decimos el mensaje del tercer ángel, son primero, segundo y tercer ángel, porque son los mensajes que tenemos que estar dando. ¿Sí quedó claro? No es Rodolfo Pereda, no es ningún otro pastor, no es ningún otro hermano. Es el mensaje lo que produce la separación entre el trigo y la cizaña. Y la persona, como decía nuestra hermana Janet, toma la decisión de escuchar el mensaje y obedecerlo o de rechazarlo. Pero dice el Espíritu de Profecía que cuando una persona rechaza el mensaje, está rechazando a Cristo, ¿verdad, hermanos chicos? Está rechazando a Cristo directamente. No está rechazando a un grupo, está rechazando a Cristo. Mateo capítulo 25, verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Y quién es el que vende? El testigo fiel, Cristo. Apocalipsis 3, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, si no estamos listos hoy y pensamos que todavía falta mucho, mientras ellas iban a comprar, dice la palabra de Dios, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró. ¿Por qué razón? Porque las bodas es símbolo de ¿qué? De juicio. ¿Símbolo de qué? De juicio. ¿Y a quiénes se está enjuiciando ahora? A la iglesia de la Odisea. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se está enjuiciando a las 10 vírgenes? Sí. Unas van a ser prudentes y otras van a ser insensatas, van a ser halladas faltas. Las bodas es símbolo de juicio. Ahorita se está llevando a cabo el juicio. ¿Cómo se lleva el juicio? En relación a los libros, recuerden eso. Lo que está escrito ahí es el veredicto. Y el abogado que tenemos según la Biblia, en 1 de Juan 2:1, Cristo Jesús. Si estamos bien con Cristo, saldremos victoriosos. Si no, no. Aunque estemos predicando, no es así, el juicio no es así. Sigue diciendo: vino el esposo y las que estaban preparadas. ¿Cuándo tenemos que estar preparados? Hoy. ¿Cómo podemos estar preparados? Con el aceite y el estudio de la palabra, con el Espíritu Santo. ¿Ok? Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Recuerden Mateo capítulo 22. Hay una inspección, una investigación y se mira que alguien no tiene ¿qué cosa? La invitación
No tenía el vestido de bodas. ¿Qué simboliza el vestido de bodas? El carácter de Cristo, la justicia impartida de Cristo, la justicia que usted y yo necesitamos para salir victorioso. Todo está concordado. Pero después de que termine el juicio, ¿qué pasa? Aquí dice, al final del versículo, la puerta se cierra. Una vez que termine el juicio, ya no hay oportunidad. Una vez que termine el juicio, mis queridos hermanos, ya no hay oportunidad. Ahora estamos en el tiempo del juicio. Ahora es el tiempo de oportunidad. Ahora es cuando podemos no solamente estudiar, sino pedir la unción del Espíritu Santo. Es muy clara la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bonito. Versículo siguiente. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Mateo 7. Mateo capítulo 7. ¿Por qué razón? Fíjense bien. Mateo capítulo 7, versículo número 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Es clara la palabra? No es que digamos Señor, no, sino que obedezcamos a Dios, que hagamos su voluntad. Y mientras hagamos su voluntad, estaremos, mis queridos hermanos, bien seguritos. ¿Alguna duda, alguna preguntita? El llamado para nosotros, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo número 3, versículo 14. Apocalipsis 3:14. Dice ahí la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el que el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una persona que no se decide es tibio y es vomitado de la boca de Dios. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué hace el Señor? Reprende y castiga por amor. Sigue diciendo, sé pues celoso de qué cosa, arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, ¿qué cosa? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos hermanos, yo creo que es suficiente. Creo que el mensaje es claro. ¿A cuál de los dos grupos pertenecemos? ¿A las prudentes o imprudentes? ¿Pertenecemos a Cristo o pertenecemos a Satanás? En el cristianismo no hay término medio. O somos o no somos. ¿Me permiten un último versículo? Tito capítulo 2, último versículo. Tito capítulo número 2. Tito capítulo número 2. Iniciamos leyendo Romanos 13, 11 al 14, donde dice que ya es momento de levantarnos del sueño. Tito capítulo 2 dice así, versículo 11: porque la gracia de Dios, y dice el Espíritu de profecía que la gracia de Dios es el ungimiento de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de cuánta iniquidad, de toda iniquidad. Es decir, el ser humano, nosotros, usted y yo, hemos sido llamados para no practicar ninguna iniquidad. Porque Cristo Jesús vino a hacer provisión para no ser practicantes de nada. Y saben, también el conflicto de los siglos, no lo voy a leer para que no se asusten, pero el conflicto de los siglos claramente dice que Cristo Jesús vivió sin pecado. ¿Sí lo han escuchado? Y no solamente eso. ¿Qué más? Aquí lo tengo, llamado. ¿Me permiten leérselo? El llamado, página 338 en esta versión, página 338.
Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. ¿Se puede? Cuando la naturaleza divina de Cristo es implantada en nosotros, sí se puede. ¿Ok? Sigue diciendo, nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. No cedió a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Fíjense bien, ahora lo tremendo que sigue. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. San Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Escuchen bien ahora, todos los niños, escuchen lo siguiente. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Lo voy a leer otra vez porque me equivoqué. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Una vida sin practicar el pecado. Ahora le pregunto, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Al grupo de las prudentes o al grupo de las insensatas? ¿Al grupo de los fieles o al grupo de los infieles? El Señor te llama no solamente a salir de Babilonia, sino a salir de un estado de la Odisea.